Hola y bienvenidos a este video. En este último video sobre operaciones entre números fraccionarios, haremos algunas aclaraciones sobre la forma como deben desarrollarse este tipo de operaciones, de tal forma que pasamos a indicarte lo que debes tener en cuenta antes de proceder a operar cuando tienes un ejercicio que tenga una configuración como la que ves en pantalla o similar a esta. La clave está en nunca operar de forma lineal de izquierda a derecha si lo que aparecen son diferentes operaciones indicadas. Algo que sí puedes hacer cuando solo se indican sumas o restas y también si solo se indican multiplicaciones o divisiones. Pero en estos casos no. Si al revisar la operación u operaciones indicadas aparece una división, es esta la operación que se debe ejecutar primero. En este caso, dividir P sobre Q entre X sobre Y. El resultado se debe multiplicar por menos M sobre N y a este resultado finalmente se le suma A sobre B y C sobre D, o lo que es igual C sobre D más A sobre B. En suma y resta no importa cuál se efectúe primero. En resumen, en una operación combinada, lo primero que debe hacerse es, en estricto orden, dividir, luego multiplicar y finalmente sumar o restar, independientemente del hecho que se trate de operaciones entre fracciones, enteros, mixtos o decimales. En caso de no haber divisiones indicadas, se procede a identificar si existen multiplicaciones y de haberlas, se deben ejecutar primero. Como se había indicado antes, al existir únicamente suma y restas, no importará el orden en el que se operen. Esta circunstancia puede cambiar si se indica otra cosa, como el hecho de que en la expresión aparezca un paréntesis de esta manera. En este caso, y como se indica en uno de los anteriores videotutoriales, debe operarse en primera instancia lo que aparece dentro del paréntesis para suprimirlo, teniendo en cuenta que se debe realizar en primer lugar la multiplicación, es decir, multiplicar menos M sobre N por P sobre Q, sumarle las otras dos fracciones y el resultado dividirlo entre X sobre Y. Veamos algunos ejemplos comenzando con cifras enteras. Tenemos 2 más 3 factor de 5 por 8. De acuerdo al procedimiento correcto, se efectúa en primer lugar la multiplicación indicada dentro del paréntesis, que es igual a 40, y se multiplica por el 3, que está originalmente multiplicando el producto. Este resultado es igual a 120, al que se le suma el 2, que aparece encabezando la operación, para finalmente llegar al resultado de 122. Pero mira el resultado si se desarrolla el ejercicio omitiendo el orden jerárquico de las operaciones. Se suma el 2 y el 3, que es igual a 5, y esta cifra se multiplica por el producto entre 8 por 5, que es 40, arrojando como resultado 200. Lo que se diferencia evidentemente del resultado obtenido por el procedimiento correcto. Veamos ahora un ejemplo de cómo se debe desarrollar una operación combinada con enteros mixtos y fraccionarios. Tenemos 9 más 3 2/5 menos 2 tercios por 1/7 dividido entre 2. Lo indicado es expresar todas las cifras en números fraccionarios como ya se ha indicado en otros videotutoriales. Seguidamente se opera la división entre 1/7 y 2, que es igual a 1/14. Esta razón se multiplica por menos 2 tercios. Teniendo en cuenta el procedimiento para multiplicar fraccionarios y la ley de signos, se obtiene la fracción ya simplificada, menos 1 sobre 21, la que finalmente se dispone para ser operada con las otras dos fracciones que están sumando. Se calcula el denominador común, que es 105. Para no descompensar las fracciones, se multiplican los numeradores por el mismo número que se multiplicaron los respectivos denominadores, unificando así el divisor común, de donde se obtiene esta sumatoria y diferencia,
945 más 357 menos 5, que al efectuarse da como resultado 1297 sobre el divisor, que es 105. Al ser mayor el numerador de la cifra, se expresa como número mixto, siendo igual a 12, 10 sobre 21 el resultado de esta operación combinada. Es muy importante, antes de cerrar el tema de operaciones con fraccionarios, reiterar lo siguiente en cuanto a lo que tiene que ver con la simplificación o reducción de fracciones. En el caso de tener la expresión AB sobre B, es correcto simplificarla reduciendo el número B del numerador y el del denominador a la unidad. Pero no se puede hacer en el segundo caso. Es un error muy frecuente que el estudiante haga esto, y por eso llamamos la atención al respecto, pues estaría afirmándose que el producto entre dos números siempre sería igual a la suma de los mismos, lo cual es falso. Entonces, debes tener en cuenta que esta reducción se puede efectuar cuando los números a reducir están multiplicando, sea en el numerador, como en este caso, o en el denominador, como en este que te está apareciendo, donde se reduce a la unidad A sobre A. Ahora, lo que sí se puede y debe hacerse es que en un caso como este se proceda a factorizar el factor común en el numerador, que es m. Aunque quede indicada una suma dentro del paréntesis, la m queda por fuera multiplicando esta sumatoria, lo que permite sea reducida a la unidad con la m del denominador, quedando la expresión reducida de esta manera: b más c más d sobre a. Es muy importante que siempre tengas esto en cuenta cuando operas fracciones. Si aún no has visto factorización, no te preocupes, porque seguramente en el colegio no te piden operar fracciones con esta característica. De otro lado, cuando lleguemos a álgebra, se explicará este tema. Antes de cerrar, te proponemos estos dos ejercicios para que los resuelvas. Pausa el video, resuélvelos y después dale play para que contrastes tu desarrollo con el nuestro. Bien, veamos el primer caso. Se efectuaron las operaciones que aparecen dentro del paréntesis, convirtiendo los resultados en expresiones fraccionarias. Se había dicho que los paréntesis dispuestos de esta manera significan que las cifras se multiplican. Por eso el signo por. Y como se divide entre 1 sobre 18, que es igual que multiplicar por 18, de acuerdo con todo lo que se ha visto, la operación queda reducida a una multiplicación entre fracciones, las que al operarse da como resultado el entero 324. Recuerda que la forma como se redujo toda la expresión se explica a lo largo de la serie de videos que anteceden a este, en caso de que llegues a tener dudas. Veamos el otro caso. De igual forma, se operan las cifras que aparecen dentro de los paréntesis y se reducen lo más posible. Una vez hecha la simplificación, se observa que quedaron las fracciones divididas entre sí, de tal forma que se cambian los signos de división por los de multiplicación, invirtiendo las dos últimas fracciones de la forma como se había indicado en el video tutorial de división entre fraccionarios. Al operar se obtuvo la fracción 32 tercios, que al pasarse a mixto es igual a 10 2 tercios. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y también haya despejado tus dudas en lo que tiene que ver con operaciones combinadas. Si quieres saber más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos tips y contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.